Hoy veremos las cualidades sofisticadas de caza de un poderoso puma que ha sabido adaptarse a la perfección en diversos hábitats, marcando su presencia salvaje en complejos escenarios, desde el Yukón en Canadá hasta la cordillera de los Andes y Patagonia al sur del continente americano, dejando marcado las huellas de su presencia felina con bastante estilo y precisión salvaje que distingue a un experimentado cazador donde, por extraño que parezca, un león de montaña se llegaría a meter con el oponente equivocado. Pero veamos la radiografía de un puma, que deberá aplicar sus técnicas de caza en solitario, dado que este animal prefiere vivir de esa manera en extensos territorios, donde irá a patrullar en la búsqueda de otros animales, que serán en primer lugar detenidamente observados y segundo, tras un salto mortal sobre la presa, la atacará con los primeros fuertes impactos propios de un experimentado cazador, detalle mínimo que deberá tomar en cuenta la víctima y emprender la huida velozmente por su propia supervivencia, para no dejar que la mordida de un puma, una de las más potentes entre los felinos y con unas garras retráctiles muy afiladas, terminen por aniquilarla de golpe. Cabe destacar que este animal tendrá otros curiosos encuentros con depredadores como un jaguar, animales domésticos, y lo más terrible para un humano sería cruzarse en el camino de un puma, en las montañas, en los bosques, pero incluso en las selvas espesas y profundas. Pero para entender cómo un perro puede enfrentarse a un puma uno a uno, pese a tener características diametralmente opuestas, debemos mencionar que un dogo argentino es un perro muy poderoso, genéticamente preparado y mejorado a través de distintos cruces en el tiempo, y que sería la inspiración del perro estrella que debería ganar en las populares peleas entre caninos desarrollado allá por 1920 en Argentina, y que hoy tiene como características ser un perro muy inteligente, grande, atlético, musculoso, muy fuerte y con una firmeza de ataque muy particular, siendo protectores de su territorio y demasiado valientes para huir del peligro. Ahora, pretender comparar a un depredador salvaje con un perro de caza mayor parecería algo descabellado, pero cabe señalar que en el 2008 un dogo argentino llamado Morocho salvó la vida de 2 niñas que estaban a punto de ser atacadas por un puma al sur de Argentina, saliendo en la defensa de ellas el valiente Morocho y quedando herido, pero finalmente logró vencer al cazador, convirtiéndose este animal en el oponente equivocado, que venció a un león de montaña. Consideramos que el factor principal para que Morocho ganara la pelea pudo haber sido el tamaño del puma, que pudo ser relativamente mediano, o a lo mejor fue un puma viejo frente a la experiencia de caza y combate de un dogo, lo que se llamaría un golpe de suerte que permitió al cazador ser cazado por un perro con un inusual destino propio de un héroe. Pero más allá de aquella historia de valentía o bravura, diríamos que un puma estará lo suficientemente preparado para enfrentar incluso a un gran oso en la defensa de su territorio, marcando incluso su posición de ataque frente a una jauría, que deberá pagar de alguna forma su alocado impulso frente a un depredador que ha nacido por instinto de supervivencia para matar y que ha dejado sentado su naturaleza indomable pero a la vez salvaje. Suscríbete al canal y sigue viendo
lo sorprendente que nos trae el mundo salvaje en Amazónica Adventure. Nos vemos hasta la próxima.